Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Efecto Financiero, aquí desde el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores y por supuesto, como siempre, transmitiendo por Efecto Noticias. Tenemos tres temas muy interesantes, centrales el día de hoy. El primero va a ser platicar con el licenciado Joaquín Ortiz de Chavarría sobre ciertos acontecimientos políticos que ustedes y yo hemos atestiguado en nuestro país recientemente, casos, juicios que no están resultando del todo adecuados. ¿Qué hacer estratégicamente en crisis como estas para poder resolverlas y enfrentar, por supuesto, a los casos, a las situaciones como debe de ser? Ese va a ser un tema harto interesante. El segundo, vamos a estar también con Giovanna Bruni, directora de la Fundación Telefónica, para platicar de la alianza de Fundación Telefónica con el Laboratorio de Arte Alameda y Fundación Telefónica. Va a ver también usted nada más que el Laboratorio de Arte y el concepto, qué interesante. Y en tercer paso, digamos, estaremos con el ingeniero Gustavo Gastelum. Él es director de Relaciones y Comunicación Externa de Holcim. Holcim cambia de personalidad, cambia de nombre. Holcim México ahora. Pero ¿qué hay adentro de ese cambio que no solamente es superficial, sino trae adentro muchas connotaciones? Vamos a platicar con Gustavo Gastelum al respecto. Esto y más para ustedes aquí el día de hoy en Efecto Financiero. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Es muy importante que cuando un gobierno de algún estado de la República o el propio gobierno federal quieran colocar un tema en la opinión pública, pues este tema, por controvertido que sea, por importante o por trascendente, sea un tema perfectamente investigado, sea un tema perfectamente estructurado. Y el comentario viene a colación por el caso del químico Granier, exgobernador de Tabasco, en donde pues, nos hemos dado cuenta que poco a poco la controversia que se ha montado en la opinión pública pues, se ha convertido en un debate en donde pudiera existir la duda razonable hasta dónde el gobierno del estado de Tabasco tenía la suficiente información, los elementos jurídicos, los elementos de inteligencia para que realmente pudieran incriminar, demostrar, establecer los elementos que fundamentaran irregularidades en el gobierno del exgobernador Granier. Y por otro lado, hasta dónde también los elementos jurídicos y las herramientas que se utilizaron para que en cumplimiento de ley el exgobernador se presentara a declarar, se dieron dentro de un contexto formal. Es muy importante que cualquier tema que se coloque en la opinión pública que genere una controversia, sea de corrupción, de deshonestidad, de falta de ética, el gobierno, la institución que lo haga, tenga los elementos suficientes, acredite las responsabilidades, tenga los fundamentos jurídicos para que después no haya duda de que está actuando conforme a derecho, de que tiene todo para demostrar que efectivamente hubo una irregularidad. De no ser así, el enorme riesgo que se corre, pues es que la duda y la integridad y la falta de capacidad de los estrategas de comunicación puedan colocar un tema de una manera seria y aquel a quien quieren crucificar públicamente gane la controversia. Joaquín Ortiz de Chavarría, lo que acabas de insinuar, lo que acabas de mencionar, es que francamente se están olvidando de la perfección que debe de haber en los tecnicismos para levantar un cargo a cualquier ciudadano mexicano, máxime en el caso de funcionarios públicos. José Efraín, aquí lo importante es que el gobierno, en este caso del estado de Tabasco, tiene la obligación de acreditar y de demostrar en los hechos que tenía los elementos suficientes para llevar al patíbulo público al químico Granier. Ahora, si el señor es culpable, que se demuestre. Si la controversia que se coloca en la opinión pública tiene sustento, que siga adelante. Pero si el propio gobierno se le cae el caso o no lo puede sustentar, pues claramente va a ser el ridículo. ¿Cómo podemos estar confiados en un sistema judicial donde el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación condena, restringe, castiga de forma inmisericordia
a su exesposa e inclusive a sus hijos sobre pretexto de que son autistas. Pues es lamentable que desde el punto de vista de la impunidad, desde la perspectiva del abuso del poder, alguien tendría que denunciar actos ilícitos por parte del expresidente de la Suprema Corte de Justicia para que paradójicamente se pudiera iniciar el proceso de hacer justicia. Si no hay esa declaratoria en contra del magistrado o exmagistrado, pues su esposa seguirá en la cárcel y sus hijos seguirán viviendo al día con la pensión que el señor se le haya ocurrido darles. Aquí el tema de fondo es que todas estas controversias que para los medios de comunicación son tan atractivas, que son noticia, que tienen vigencia pública, tienen que tener un fondo que trascienda la controversia mediática y que pueda aterrizar en donde efectivamente lo que esté mal, está mal. Pero no podemos sostener castillos en el aire nada más por el hecho de que sean controversias públicas. Mucho más riesgoso cuando queda en el sabor del público, aunque no sea este el caso real, de que se intentó una crucifixión pública más que ejercer justicia ante la sociedad de los funcionarios públicos. Es que la consecuencia lógica en el caso tabasqueño es que el químico Granier deje de hacer alquimia, se presente ante un juez y demuestre su inocencia o se le demuestre culpabilidad. En el caso del exsecretario de Finanzas del Estado de Tabasco es lo mismo. Pero llega un punto en donde la alternativa, la instancia en los medios de comunicación se agota. No es suficiente con ganar primeras planas o tener muchas noticias. Hay que establecer en el terreno de los hechos la verdad o del acusador o del acusado. O del defendido. O del defendido. Entonces yo como asesor de estos casos de manejo de crisis, ¿con qué me quedo? Es tan peligroso el no saber dónde está el químico Granier, como que se pueda demostrar de dónde salieron esos 88 millones de pesos que en cajas de cartón alguien los puso ahí, de dónde salió el dinero que recibía Yengón en la casa en donde lo tenía. Ciertamente parece ser que no fue de la pseudoefedrina. Hasta dónde se sostienen las declaraciones que incriminaban a Florence Cassés como miembro activo de la banda de los Zodiacos. Entonces ya nos vamos a puntos mucho más estratégicos, mucho más finos y que pueden colocar a quien los puso en la opinión pública que efectivamente hizo bien su trabajo o pues mejor que se dediquen a otra cosa. Muchas gracias, Joaquín Ortiz de Chavarría, Gracias, por estar Efraín. aquí en Efecto Financiero.